La mañanera de Ángel de hoy jueves. Quedaría mañana viernes, para terminar una semana más laboralmente hablando. Y voy a aprovechar el día de hoy para comentar con usted algo que, si no lo hubiese escuchado, habría dicho yo que era falso lo que alguien me afirmaba. Escuchar a López señalar como de manera burlesca, como sábelo todo, sábelo todos, y luego decir que nada saben de la realidad, porque no van a ver allá al pueblo bueno, sabio, refiriéndose a este grupo de exsecretarios de salud, que en una carta abierta, en un documento debidamente sopesado, un documento respetuoso además de su investidura, le dicen estos exsecretarios de salud que fue un error cancelar el Seguro Popular. Vamos a hacer a un lado el hecho de que sea un error o no lo sea. La pregunta sería aquí: ¿es válido responder de esa manera ofensiva a un grupo de personas que, al margen de si son sabelotodos o no, al margen de cualquier cosa relacionada con su nivel de preparación, con su experiencia, con su, vamos a decir, su dominio en ciertas áreas del conocimiento, es válido responderles de esa manera viniendo del presidente de la República? Pienso yo que no. Simplemente por la edad que tienen los 6 que firmaron esa carta, o los que participaron en un acto público, en una conferencia de prensa, yo creo que merecen respeto. Y la respuesta, en todo caso, debió haber sido debidamente sustentada. Si el presidente de la República afirma que el Seguro Popular era un robadero y luego los acusa casi de ser cómplices, ¿qué no se dieron cuenta de eso? Yo creo que eso amerita, más viniendo del presidente de la República, una demostración indubitable de la falta de probidad de quienes le reclamaron o le demandaron no cancelar el Seguro Popular. Sin embargo, López no opera de esa manera. Él tiene una idea fija, que no por ser fija es correcta, de que para conocer las cosas de este país, para conocer los problemas del campo en México, por poner un espacio económico que a él le es cercano, vamos a ponerlo de esa manera, hay que recorrer el campo mexicano, hay que empaparse, hay que sudar con el pueblo bueno y sabio, pero a cambio de eso también escuchar sus alabanzas, sus gritos de aprobación y babeantes, esos miles de acarreados que lo aplauden, y el ego de López se fortalece. Yo creo que López, estoy convencido, lo pienso, se lo digo a usted sinceramente, totalmente equivocado en la visión que tiene de lo que debe ser gobernar un país como México. Si López exige a alguien, para poder hablar de un tema o de algún proyecto, haber ido a ese lugar, recorrerlo, bueno, pues eso podría ser quizá en algún país del tamaño de Andorra o del tamaño de, pues no, de Luxemburgo, olvídese, de una cosita así, incluso ni siquiera hablar de alguna delegación como Xochimilco, Tláhuac, con la Gustavo Amadero. ¿Por qué? Porque el gobernante tendría que andar recorriendo todos los días eso y platicando y eso, bueno, ¿y a qué horas haría un resumen de lo que vio, de lo que le dijeron? No. Lo que sucede es algo diferente. López es un individuo tan ignorante, tan falto de horas de estudio para poder comprender la realidad compleja y diversa de este país, que prefiere mejor escudarse en los mítines, en ese andar por los caminos de Dios, diría la expresión popular, y él piensa
que así es como se conoce la realidad. No más falta que al rato le reclame a alguien que habla de la constitución de la materia y le exija, a ver, muéstreme usted un electrón. No, es una visión pedestre la de López de la adquisición de conocimiento. López es un hombre, lo he dicho una y otra vez, es un hombre extremadamente ignorante, pero no solo en lo que se refiere al conocimiento de temas específicos, sino también está equivocado completamente en la forma, en el método para adquirir conocimiento. Ahora resulta que en este país el único que conoce las carencias y las limitaciones estructurales en México es él, porque ha recorrido 2 o 3 o 4 veces todos los municipios del país. No he escuchado explicación más estúpida que esa de López. Y no es cierto, está completamente equivocado. Y tan es así que la gobernación que está planteando es un conjunto diverso, desordenado de ocurrencias y desatinos. Así, el país no va a llegar a puerto seguro. Y en vez de reconocer sus limitaciones, insiste en ellas. Pero hay algo peor todavía que esa visión que tiene él de adquirir conocimiento, de la forma de adquirir conocimientos, que es los serviles que lo rodean. ¿Usted cree que el maestro Arturo Herrera, en su fuero interno, no se burla de esa forma pedestre, absurda, de señalar burlescamente a los sabelotodos y a los que le están pidiendo que no cancele el Seguro Popular? ¿Usted cree que Arturo Herrera, un hombre que ha pasado años en el salón de clases recibiendo conocimiento, orientación de maestros como lo fue el doctor Carlos Ursúa, su maestro, o encerrado en el cubículo en Banco Mundial revisando documentos, análisis, estudios? Por supuesto, y lo han hecho varios de los que lo rodean. ¿Usted qué piensa que el mismo Alfonso Romo, que es un hombre que no cursó una maestría, un doctorado, es un hombre que estudió ingeniería, ingeniero agrónomo, pero es un hombre que ha pasado años analizando proyectos de inversión, discutiéndolo con sus asesores, con los ejecutivos que lo acompañan? Cuando era un inversionista pequeño al principio y luego llegó a ser un gran inversionista en el mundo, incluso en un área como la biotecnología. Pues es un hombre que tuvo que estudiar, tuvo que al margen de tener que ir de cuando en cuando a una plantación de tomate, entender el proceso mismo de cómo se embara un tomate, cómo se genera la plántula, se trasplanta, etc., se burlan en su fuero interno de esta visión atrasada, absurda que tiene López de señalar a los demás como desconocedores de la realidad, y él, como va allá a esas feraces tierras donde viven los campesinos miserables entre los más miserables, él sí conoce su realidad. Pues siento decirle a usted y a él, por supuesto, que está completamente equivocado. Y luego esta perla que dice, ahí tienen, dice lo del Tren Maya. La vía ahí ya tiene no sé cuántos años. ¿Cuál daño se va a causar? ¿Por qué es un hombre tan perverso y tan falto de honradez intelectual y no dice que el trazo vigente, que se dejó de usar hace decenios, es una parte de todos los 1.500, 1.600 kilómetros que tiene el trazo que está proponiendo él en el Tren Maya? Pero además hay otra cosa. En esa región selvática usted tiene una vía, pero como no se ha usado, la selva la ha prácticamente cubierto otra vez. Y tendrá usted que hacer lo mismo que se hizo cuando se trazó, se realizó esa construcción, y va a tener que tumbar árboles. Ahora, el problema de ese Tren Maya no es tumbar árboles o no, es un problema más grave. Es un problema es un proyecto no rentable, y eso no lo entiende López.
No dijo aquella cuestión en relación con la refinería Dos Bocas, refiriéndose al maestro Herrera, es que él no entiende de esas cosas sociales. Ya nomás le faltó cantar la canción aquella de José Alfredo cuando dice, yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. López, al final de las cosas, es un hombre que adora la ignorancia, se regodea en ella, y todo aquel que haya adquirido algún grado académico por encima del que él adquirió, al final a esas personas las ve con desprecio por ese complejo de inferioridad que lo ha acompañado desde hace muchos años. En vez de ponerse a estudiar, de pedirles opinión para poder compararlas con otra, no, se pone a lanzar de nuestros mil en contra de aquellos que han dedicado su vida no solo a estudiar, no solo a conocer los problemas, sino también a gobernar, como es el caso de todos los que ahí en esa carta le pidieron que reconsiderase. Pero así es López, así va a intentar conducir este país al precipicio, y debo decirle que va a tener éxito. Yo creo que esa va a ser una de las poquísimas tareas exitosas de López, llevarnos al precipicio. ¿Por qué? Porque él es el único que sabe cómo hacerlo. Llevarnos hasta el fondo del precipicio y generar una debacle económica y política en este país, pienso que jamás vista en los últimos decenios en este sufrido México. Muchas gracias y lo espero en la mañanera de viernes para cerrar la semana, repito, laboralmente hablando. Muchas gracias.